Congreso de la República, ahora con el congresista Alejandro Aguinaga, integrante de la bancada de Fuerza Popular. Congresista Aguinaga, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Mávila? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cuál es su posición frente a lo que ha ocurrido el día de hoy? Esta tercera moción de vacancia, la ciudadanía se pregunta, ¿el Congreso finalmente alcanzará los 87 votos? ¿Coincide usted con Eduardo Málaga en el optimismo que él tiene de esa posibilidad? Fíjate, aquí hay una situación que es incontrastable. El pueblo realmente ya no desea la continuación de Pedro Castillo por todos estos actos de corrupción en la que está imbuido desde el inicio de su gobierno, el caso Zarratea, los parientes fugitivos, el ministro Silva fugitivo, el dueño de la casa de Zarratea fugitivo. En fin, todas estas situaciones no ha hecho sino degradar completamente la aceptación que tiene el pueblo hacia el presidente de la República y por ende pide su salida. Claro, pero le hago, perdóname la interrupción, congresista Aguinaga, le hago la pregunta a ambos. Usted habla de que el pueblo ya no quiere más a Castillo en la presidencia, pero el rechazo hacia el Parlamento también es muy alto. Hoy por hoy, un día antes de que se cumpla el plazo, no se ha podido resolver, por ejemplo, el problema del presupuesto de la República. Se continúa discutiendo. El Ministerio de Economía dice que el Congreso pretende exceder, utilizar fondos que no se deben tocar para financiar proyectos de interés particular de los legisladores. ¿No hay un mea culpa que hacer también, congresista Aguinaga? Mira, comienzo con el presupuesto y sigo con el resto, ¿te parece? Por favor. Para tener cierto orden. Con relación al presupuesto, encontramos un ministro de Economía fatigado, muy agotado, que hace un señalamiento el lunes, otro el martes, otro el miércoles. Lo que es claro y concreto, que falta a la verdad. Lo que ha señalado el Congreso es que corre traslado justamente a pedidos del Ejecutivo. Él sale a decir que el Congreso está desequilibrando el presupuesto y que hay una cierta direccionalidad no acorde a lo que es un equilibrio fiscal. Eso no es cierto porque todos estos pedidos, Mávila, y revísalos, son del Ejecutivo. Porque hay ministros que tienen 2 semanas o 3 semanas en el cargo y desconocen que el presupuesto se formula a través de la Dirección de Planificación y Presupuesto de los ministerios y se discute con el MEF. Te pongo los ejemplos. Hay una demanda social enorme que llega al Congreso. Vemos que, por ejemplo, el presidente, en un tono altanero, le da un mandato a la ministra de Salud y le dice: usted me hace el hospital de San Juan del Lurigancho, usted me hace Piura. Bueno, esos pedidos de la ministra suman 423 millones, sumados a 100 millones que ha pedido para mejorar la infraestructura de salud y otros 100 millones para las acciones sanitarias que tenga que intervenir el ministerio. Ahí estamos hablando ya de 450 millones aproximadamente. Para no enfrascarnos en los detalles, a lo que voy es a que no es posible conseguir diálogo nunca. Desde el inicio de la gestión del Congreso y del Ejecutivo, el país no ha visto que se puedan poner de acuerdo en pocas cosas. Eso no es cierto y hay una mala información. Con el ministerio venimos trabajando 13 días ininterrumpidamente, incluido sábado y domingo, y el único domingo que hemos parado es antier. Entonces no puede hacer un señalamiento sus funcionarios a un ministro que lógicamente no ha estado en el ritmo laboral, le están manifestando cualquier cosa alejada de la verdad. Y yo te sustento los pedidos. Cuando hay una demanda social de ollas comunes, 100 millones. Cuando hay otra demanda social de vaso de leche, otros 100 millones. Eso se tiene que atender. No, entonces que le digan, este presidente que habla del pueblo, para el pueblo, que le diga pues al pueblo que no le va a dar las ollas comunes. Porque justamente son ellos los que están llevando a una escasez alimentaria como consecuencia de que ni siquiera se ha podido comprar la urea. Esta ineficiencia no tiene que hacer un señalamiento el ministro de Economía. Esta ineficiencia hay que corregirla. Pero desgraciadamente en las próximas cosechas la productividad va a estar disminuida.
Entonces, estos 1.100 millones vienen de pedido del Ejecutivo. Cuando dice que hay que pagarle 50 millones a los fonavistas, es pedido del Ejecutivo. Cuando dice que hay que nombrar el 20% de los casos COVID, y eso equivale a 275 millones de soles, es pedido justamente del Ejecutivo. Bien, entonces, quería comentar con ambos. A los profesionales del caso COVID, de los cuales muchos han fallecido, que no se les va a hacer un nombramiento de un 20%. De acuerdo, entonces, de acuerdo, congresista Aguinaga. No le eche la culpa interesadamente al Congreso. Yo sí rechazo de plano y pedí justamente que me den un derecho a réplica cuando lo escuché hablar esta barbaridad. Y le digo así, bien, esta barbaridad de desinformación. Porque bien, a sus funcionarios del MEF, yo les he preguntado si en algún momento de su nombramiento han viajado al interior del país. Que salgan del confort de sus amplias oficinas y de sus grandes emolumentos y que miren lo que pasa al interior del país. Le agradezco la respuesta. Ahora, quiero pedirles a ambos una opinión o un comentario. La Junta de Portavoces ya acordó para la moción de vacancia contra el presidente Castillo, una sesión semipresencial el jueves 1 de diciembre a las 6 de la tarde, esto para la admisión, y el lunes 12 de diciembre para la presentación del presidente. No se suspende la semana de representación. ¿Están de acuerdo ustedes con esta agenda? Me parece que por las fechas... Sí, lo dejo ahora a Alejandro Cavero, si me permite. Nosotros en Constitución, a raíz de lo que me señalaste primigeniamente sobre la poca aceptación que pudiera tener el Congreso de la República, y que creo que es injusto porque el Congreso de la República es el último bastión de la democracia, porque justamente si se preserva la democracia contra este totalitarismo, es este Congreso. Por eso es que desde Fuerza Popular hemos señalado que tiene que haber un sacrificio de todos y que deberíamos ir a un adelanto de elecciones para poder librarnos ya de esta lacra que nos ha estado gobernando. Muy bien. A ver, Mávila, yo sí creo que el Parlamento en este momento tiene que ser muy responsable, ¿ya? Y yo sí creo que efectivamente nuestra labor es fiscalizar, representar y legislar. Para eso nos han elegido los ciudadanos, ¿no? Yo sí tengo mis discrepancias con el congresista Aguinaga en el sentido de lo que ha hecho la Comisión de Presupuesto, porque yo sí creo que hay que ser muy responsables. El gran pilar de la estabilidad macroeconómica del país ha sido la estabilidad sobre todo fiscal. No gastar más de lo que uno tiene, venga el pedido del Ejecutivo, aunque venga el pedido del Congreso, ¿no? Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que nuestros bonos soberanos sean de los mejor cotizados en el mercado internacional. Entonces, ojalá lleguen a un consenso en la Comisión de Presupuesto, el congresista Luna, que la preside, y el Ministerio de Economía, porque de eso depende que, por ejemplo, no se dañe la estabilidad macroeconómica y fiscal del país por las riñas políticas. Creo que dentro de todo la economía ha continuado avanzando a pesar de la crisis política, lo que no ocurre en muchos países del mundo. Así es. Y a más lento, evidentemente, y cada vez más difícil que avance, pero ha continuado avanzando, y eso es un pilar que no debemos perder. Entonces, responsabilidad ante todo en nuestro rol como parlamentarios. Y lo segundo, Mávila, con respecto a la semana de representación, mira, es importante garantizar que se cumplan los plazos con la vacancia, ¿no? La vacancia tiene que primero admitirse en un pleno el día jueves, que es el pleno siguiente en el que se da cuenta. Hoy se ha dado cuenta, por lo tanto el jueves debería admitirse. Para eso se requieren 52 votos, ¿no? Y después, a partir del tercer día útil, es que se puede hacer que venga el presidente y se vote. Eso sería el día miércoles, porque el día jueves y viernes, me parece, de la próxima semana, es feriado. El día jueves y el día viernes es el día de la Virgen Inmaculada y el día de la batalla de Ayacucho. Entonces, en ese sentido, me parece que eso se cumple con los plazos. Sigue interferir con la semana de representación, que es otra de las funciones que tenemos los parlamentarios, que es representar, fiscalizar y legislar. Y si así lo ha decidido la Junta de Portavoces, habrá que cumplirse, porque nuestra tarea parlamentaria se cumple en todos los roles que nosotros tengamos. Eso hace que nosotros finalmente, los parlamentarios que sí sentimos que estamos cumpliendo nuestra función, defendamos la Constitución, ¿no? Yo no he creído nunca en el adelanto de elecciones como una salida, creo que es una salida facilista, porque diluye la responsabilidad entre el gobierno y el Congreso,
porque ahí donde todos son responsables, Mávila, nadie es responsable, primero. Segundo, yo no creo en un adelanto de elecciones con Pedro Castillo en el gobierno. Creo que eso no nos daría las garantías de ningún tipo de objetividad en ese proceso electoral. Yo creo que el presidente Castillo tiene que salir y una vez que salga, pensemos en una transición democrática, pensemos en reformas electorales que la Comisión de Constitución, liderada por Fuerza Popular, pueda hacer de fondo, ¿no? Pensar en esa transición, eso es lo importante. Quería preguntarle al congresista Aguinaga, doctor Aguinaga, usted que me escucha desde Pasos Perdidos, este jueves estaría finalmente comunicándose el informe de la misión de la OEA que vino a la Comisión Permanente. ¿De qué manera podría influir en todo lo que está aconteciendo en nuestro país las recomendaciones que pueda hacer esta misión de observadores? Fíjate, permíteme primero contestarle a mi tocayo, a quien aprecio muchísimo, que es Alejandro Cabero, con relación a la Comisión de Constitución. Justamente los trabajos de Fuerza Popular ha permitido que sea una ley de desarrollo constitucional con relación a la confianza y con relación a todos estos temas que han permitido una preservación de la democracia. Y mi felicitación, Alejandro, mi felicitación. El Ejecutivo pretende justamente violentar lo que son las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, diciendo que hay una negación de la confianza. Justamente ahí está el resultado del trabajo de Constitución. Y con relación a la OEA, lo único que les pido es imparcialidad. Es cierto que ahí han reaparecido, han sacado de su catafalco a dos embajadores que tenemos en retiro, el señor Forsyth y el señor Rodríguez Cuadros, que pretenden generar una direccionalidad interesada. Lo único que nosotros, como consecuencia de lo que hemos expuesto en la OEA, porque no es la primera vez que estoy en una mesa de la OEA, entonces lo que sí se les ha pedido a estos cancilleres, y tengo muchísima fe en lo que ha actuado el canciller del Ecuador, que justamente pertenece a la escuela de Diego Rivadeneira, que conjuntamente con nuestro gobierno pues fueron al cierre de la frontera, y ahora vivimos en Santa Paz con el hermano país del norte. Muy bien, muchísimas gracias al congresista. Espero pues que haya una resolución que genere pues confianza y sobre todo mucha imparcialidad. De acuerdo, le agradezco, congresista Aguinaga, muy amable por este enlace desde el Congreso de la República. Buenas noches. Continuamos aquí nosotros con el congresista Alejandro Cabero. Vamos a incorporar en unos instantes más a otro parlamentario también a esta discusión. ¿Qué pasa si la OEA recomienda un diálogo y llama a respetar la elección, por ejemplo, del presidente Castillo? Hace una exhortación al Congreso cuando el Congreso está alistando la discusión de esta moción de vacancia. Es que creo que no son cosas incompatibles. Como te comentaba, un diálogo no es incompatible con la vacancia. Creo que es fundamental luego de la vacancia. Pero ese diálogo excluiría a Pedro Castillo. Es que creo que, por ejemplo, si ellos hicieran un llamado a respetar las elecciones, las elecciones se han respetado, Mávila. Digamos, el Congreso y el Ejecutivo son fruto de esas elecciones. Lo que ocurre es que las elecciones, como todo, están dentro de unas reglas y dentro de un marco constitucional e institucional que permite en toda democracia al Congreso hacer control político. Un Congreso que no puede hacer control político no existe en democracia, ¿no? Y parte de ese control político lleva a poder sacar a un presidente de la República acusado por corrupción, por improvisación, ¿no es cierto?, con 7 carpetas fiscales encima. Entonces, si una democracia no puede permitir eso, que es el control más básico que existe en las democracias más modernas, empezando por Estados Unidos con el impeachment y el juicio político, ¿no?, que existen en la gran mayoría de democracias del mundo, entonces no sé qué cosa quisiera la OEA. Muy bien, vamos a otro punto interesante, porque, a ver, se ha presentado una demanda competencial y una medida cautelar para salvaguardar al Congreso de la República ante el Tribunal Constitucional. Muchos juristas dicen, pero si el Congreso está seguro de tener la razón, ¿por qué presenta una demanda competencial ante el TC? Si resultaría desde la, interpretación correcta de la norma que hace el Congreso una... Es que yo nunca, sinceramente, Mávila, pensé que podíamos tener gente tan ignorante en el Poder Ejecutivo y tan abiertamente en desacato a la Constitución y la ley,
que iban a salir a decir pues lo que les diera la gana en un mensaje a la nación. O sea, pero pueden decirlo, pero si está fuera de la ley, se absolutamente. entiende que... El presidente de la República sale y dice que la Tierra es plana. Sí, pues la Tierra es plana, la Tierra es redonda, ¿no? Pero evidentemente si lo hace un jefe de Estado, ¿no? Presidente de un poder del Estado, es gravísimo. Entonces, obviamente eso lleva a que el Poder Legislativo, muy seguro de su posición, por supuesto, porque estoy convencido que el TC nos va a dar la razón, ¿no? Porque se ha respetado la Constitución y el reglamento del Congreso, tiene que ir a decir al señor Castillo, oiga señor, ¿no? Aguante un momento, ¿no? Siéntese un ratito, consulte bien con sus abogados. Es buscar un árbitro. Sí, porque realmente cuando tú tienes un jugador que no está siguiendo las reglas, que está pateando a todo el mundo, que está metiendo fouls por todos lados, tienes que pedirle opinión al árbitro, ¿no? Bien.